Hola a todos y bienvenidos, un día más, a nuestro canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, un tema que ha generado un revuelo impresionante y que, a decir verdad, nos tiene a todos con el corazón en un puño. Sí, vamos a hablar de Demet y Can, esa pareja que nos ha robado el aliento en la pantalla, y de un viaje reciente a Italia que parece haberlo cambiado todo. Pero no se preocupen, no vamos a quedarnos en la superficie, vamos a explorar cada detalle, cada rumor, cada pista, para tratar de entender qué es lo que realmente está pasando entre ellos. Prepárense para una montaña rusa de emociones, porque lo que les tenemos preparado hoy es bomba. Y como siempre, antes de que nos lancemos de lleno a la aventura, les recuerdo que si son nuevos por aquí, se suscriban al canal y activen la campanita. Así no se perderán ninguno de nuestros vídeos llenos de chismecito y análisis profundo sobre sus celebridades favoritas. Ahora sí, pongámonos cómodos y empecemos. Bueno, ¿por dónde empezar? Italia, la cuna del romance, de la pasión, de la buena comida y, al parecer, también de las confesiones explosivas. Demet y Can, o más bien, Demet Özdemir y Can Yaman, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo. Su historia, al menos la que hemos visto a través de las pantallas, ha sido de esas que te hacen creer en el amor a primera vista, en la química innegable, en el destino que une a dos almas gemelas. Pero como en la vida real, no todo es color de rosa y los cuentos de hadas a veces se quedan en eso, cuentos. El viaje a Italia, que en un principio parecía un respiro, una escapada romántica para reconectar, ha resultado ser el detonante de una serie de acontecimientos que han dejado a todos, pero a todos, con la boca abierta. Han surgido rumores, especulaciones, filtraciones, y hasta declaraciones ambiguas que nos hacen preguntarnos, ¿qué rayos está pasando? Y es justo eso lo que vamos a desentrañar hoy. Empecemos por lo que sabemos a ciencia cierta. Demet y Can, después de un tiempo distanciados, volvieron a verse envueltos en el torbellino mediático tras ser fotografiados juntos en Italia. Imágenes que al principio nos hicieron suspirar de alivio, de felicidad, creyendo que sus caminos se habían vuelto a cruzar para siempre. Pero la euforia duró poco, muy poco. Al poco tiempo empezaron a circular rumores sobre supuestas tensiones, discusiones acaloradas y hasta una confesión impactante que Demet habría hecho durante el viaje. Una confesión, dicen los que saben, que habría cambiado por completo el panorama de su relación, poniendo en jaque el futuro de ambos. ¿De qué se trata exactamente esa confesión? Esa es la pregunta del millón, la que todos nos estamos haciendo y la que, por supuesto, vamos a intentar responder. Claro, con todo esto es importante recordar que las noticias y las declaraciones públicas, sobre todo en el mundo de la farándula, a menudo son matizadas por el deseo de mantener una imagen pública. Lo que vemos en redes sociales, entrevistas o comunicados de prensa puede no ser la imagen completa de la historia. Los famosos también son personas con sentimientos, con vulnerabilidades y con la necesidad de mantener su privacidad. Es por eso que no nos debemos quedar con lo que nos dicen a través de las plataformas oficiales, sino que debemos leer entre líneas, analizar los detalles y, sobre todo, usar un poco el sentido común para dilucidar qué es lo que realmente podría estar pasando. Y hablando de leer entre líneas, las últimas publicaciones en redes sociales de ambos son un verdadero enigma. Mientras que en el pasado eran frecuentes las fotos juntos, las declaraciones de amor y los mensajes llenos de complicidad, ahora reina la cautela, la distancia y por momentos hasta el hermetismo. Parece como si estuvieran midiendo cada palabra, cada gesto, como si tuvieran miedo de revelar demasiado. Se habla mucho de que la confesión de Demet giraría en torno a su futuro, a sus aspiraciones profesionales y, sobre todo, a su visión personal del compromiso. Recordemos que ambos son profesionales de gran calibre, con agendas muy apretadas y con planes de futuro que en ocasiones pueden no coincidir con los de su pareja. Demet, en particular, ha demostrado ser una mujer fuerte, independiente y con una ambición sin límites. Su carrera ha ido en ascenso, acumulando éxitos y reconocimiento a nivel internacional. Y eso en el mundo del espectáculo puede ser un arma de doble filo. Por un lado, la catapulta a la fama y al reconocimiento, y por el otro puede generar conflictos con su vida personal y con sus relaciones. Se rumorea que la confesión de Demet podría estar relacionada con la necesidad de priorizar su carrera, de apostar por proyectos que la hagan crecer como actriz, sin que necesariamente esto implique atarse a una relación que, por momentos, podría estar limitando su crecimiento profesional. Por su parte, K.N. también ha cosechado un gran éxito en su carrera.
Sus proyectos no paran y su fama ha trascendido fronteras. Es un hombre carismático, talentoso y muy querido por el público. Sin embargo, la dinámica entre ambos parece ser el centro de la discordia. Hay quienes aseguran que Khan podría no estar de acuerdo con las decisiones de Demet, o viceversa, que las prioridades no son las mismas y que eso habría generado una fuerte tensión en la relación. La confesión, se dice, fue el catalizador de un debate que no ha hecho más que complicar las cosas. Ahora bien, no podemos olvidar que esto son especulaciones. No hay pruebas contundentes de que esto sea la verdad, pero la intensidad de los rumores y la manera en la que la relación se ha enfriado nos hace pensar que podría haber algo de cierto en todo esto. Pero, ¿qué hay de las pruebas? ¿Qué hay de esos detalles que nos dan pistas sobre lo que realmente está sucediendo? Pues bien, como les decía antes, las redes sociales, a pesar del hermetismo de ambos, nos han dado algunas señales. Ya no hay las fotos románticas de antes, los comentarios llenos de cariño, las historias conjuntas. En cambio, vemos publicaciones individuales, reflexiones sobre la vida y el amor, mensajes crípticos que se prestan a interpretaciones de todo tipo. También se han filtrado conversaciones de personas cercanas a la pareja que confirman la crisis, aunque nadie se atreve a dar detalles concretos sobre la famosa confesión. Y luego están las reacciones de otros personajes del mundo del espectáculo. Hay algunos que han dado su opinión al respecto, generando aún más debate y especulaciones. Algunos se han puesto del lado de Demet, otros de Khan, y otros prefieren mantenerse al margen, lo que demuestra que el tema ha generado una gran división de opiniones. Una de las teorías más extendidas es que la confesión de Demet podría estar relacionada con su deseo de explorar nuevas facetas en su carrera, de tomar riesgos y de apostar por proyectos que la saquen de su zona de confort. Algunos dicen que la actriz estaría considerando mudarse a otro país para probar suerte en la industria cinematográfica internacional, o que estaría interesada en interpretar roles más dramáticos y menos románticos. Y esta decisión, por supuesto, podría chocar con los planes de Khan o con su visión de la relación. También hay quienes aseguran que la confesión podría ser mucho más personal, relacionada con sus sentimientos, sus dudas y sus temores. Se dice que Demet podría haber expresado la necesidad de tomarse un tiempo para reflexionar sobre su vida, sobre lo que quiere y sobre lo que espera de una relación. Un tiempo, según esta versión, que Khan no estaría dispuesto a conceder. Es importante también considerar el contexto cultural en el que se desenvuelven ambos. En Turquía, la presión social sobre las parejas es muy grande, especialmente cuando se trata de figuras públicas. La expectativa de que una pareja como Demet y Khan tenga una relación tradicional, que se case y que forme una familia, es muy fuerte. Y esto para ambos podría suponer una carga muy pesada, especialmente si no están alineados con estas expectativas. Demet, como ya hemos dicho, ha demostrado ser una mujer que rompe moldes y que no se deja llevar por las presiones sociales. Su independencia y su fuerza son admirables, pero también pueden ser percibidas como una amenaza por algunos, sobre todo en un entorno cultural que aún tiene ciertos valores muy arraigados. Khan, por su parte, aunque también es una figura moderna, puede tener una visión más tradicional de la relación, o al menos eso se deduce de algunas declaraciones públicas. La presión de su familia, de su entorno y de sus seguidores podría influir en su manera de ver las cosas y en sus expectativas con respecto a su vida amorosa. Y ahí es donde quizás radique el principal punto de conflicto entre ambos. Una visión diferente del mundo, del amor y del futuro. Y una confesión, quizás un tanto inoportuna, que destapó la caja de Pandora y que dejó al descubierto las diferencias que existían entre ellos. Ahora bien, ¿qué podemos esperar de todo esto? ¿Cuál será el futuro de Demet y Khan? La respuesta, sinceramente, es un misterio. Podríamos especular durante horas, elaborar teorías sobre el verdadero significado de la confesión, pero la realidad es que solo ellos saben lo que realmente está pasando. Nosotros, como espectadores, como seguidores de su trabajo, solo podemos observar, analizar y, por supuesto, expresar nuestras opiniones. Pero siempre, y esto es muy importante, con respeto y con la conciencia de que estamos hablando de la vida privada de dos personas, de dos seres humanos que también sufren, que tienen sentimientos y que merecen que se respete su privacidad. Es muy fácil caer en la tentación de juzgar, de señalar, de criticar, sobre todo cuando hablamos de figuras públicas. Pero debemos recordar que al final del día, son personas como nosotros, con virtudes, defectos y con la necesidad de encontrar la felicidad, aunque a veces sus caminos sean diferentes a los que nosotros imaginamos.
Y es que al final el amor es así, un laberinto de emociones, de decisiones, de encuentros y desencuentros. A veces dos personas que parecían destinadas a estar juntas, descubren que sus caminos deben separarse. Y eso no es ni bueno ni malo, simplemente es parte de la vida. Lo importante es que cada uno busque su propia felicidad, que tome las decisiones que considere oportunas y que, por supuesto, aprenda de cada experiencia. En el caso de Demet y Can, su historia nos ha dejado una gran lección. Nos ha mostrado que el amor, por muy intenso que sea, no siempre es suficiente. Que las diferencias pueden ser más fuertes que la química y que a veces, lo mejor es dejar que cada uno siga su propio camino. Y con esto, nos acercamos al final de este vídeo. Ha sido un viaje intenso, lleno de emociones, de especulaciones y de reflexiones. Hemos intentado desentrañar el misterio que se esconde tras el viaje de Demet y Can a Italia, y aunque no tenemos todas las respuestas, esperamos haberles dado una visión más clara de la situación. Hemos hablado de rumores, de confesiones, de tensiones, de diferentes visiones del amor y del futuro. Hemos analizado las señales, las publicaciones en redes sociales, las filtraciones y las declaraciones de otros personajes del mundo del espectáculo. Y sobre todo hemos intentado mantener un tono respetuoso y objetivo, entendiendo que estamos hablando de la vida privada de dos personas. En resumen, el viaje de Demet y Can a Italia ha sido un punto de inflexión en su relación. Los rumores de una confesión explosiva han generado un debate intenso en las redes sociales y en los medios de comunicación. La pareja, que en un momento parecía inseparable, ahora se encuentra en un punto de inflexión, donde deben tomar decisiones importantes sobre su futuro. Las diferencias en sus visiones del amor, de la vida y del futuro profesional podrían ser el principal detonante de la crisis. Y aunque no sabemos con certeza qué sucederá, lo que sí es evidente es que su historia nos ha dejado una gran lección sobre las complejidades del amor y de las relaciones. Ahora, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros, así que de verdad, gracias de corazón. Y antes de despedirnos, me encantaría leer sus comentarios. ¿Qué opinan de todo esto? ¿Creen que la confesión de Demet fue la causa de la crisis? ¿O quizás hay otros factores que influyen en la situación? ¿Cuál es su pronóstico para el futuro de Demet y Can? Compartan sus opiniones y sus teorías en la sección de comentarios. Estamos ansiosos por leerlos y debatirlos con ustedes. Y por supuesto, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Así nos ayudan a seguir creciendo y a seguir trayéndoles contenidos interesantes y entretenidos. Activen también la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Estamos trabajando en nuevas investigaciones, en nuevos análisis y en nuevas noticias sobre sus celebridades favoritas. Y sobre todo, estamos aquí para acompañarlos y para mantenerlos informados de todo lo que sucede en el mundo del espectáculo. Una vez más, gracias por su tiempo, por su apoyo y por su compañía. Les mandamos un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima.